Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga grande y enormemente. El día de hoy voy a reaccionar a un corto video de un médico amigo mío, el doctor Jason Edilberto Guzmán, que a raíz de que esta semana celebramos la Santísima Trinidad en la iglesia, él hace una analogía entre la Santísima Trinidad y los tres tejidos o las tres capas que tiene el corazón humano. Quiero aprovechar la reacción a esta analogía que él hace para que de una vez nosotros eh, miremos otras analogías más que podemos hacer para entender esto de cómo Dios es uno solo, pero en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo vamos a escuchar a él, médico de profesión, repito, es médico de profesión, eh, amigo, repito, conocido, lo saludo de una vez, un abrazo grande, doctor Jason. Pertenecemos a la misma parroquia y allí él recibió clases de Biblia conmigo. Entonces, pues subió este video esta semana haciendo esta analogía y lo quise aprovechar para que miremos un poquitico algunas analogías más, conozcamos esta, yo no la conocía, y miremos algunas analogías más que podemos hacer para entender este misterio de la Trinidad, donde es un solo Dios en tres personas diferentes. Vamos entonces acá y aquí está él, es Jason. Ojalá algún día podamos compartir con él por estos medios. Una vez fui a una charla de él muy interesante eh, que tiene que ver con eso de los milagros eucarísticos, está relacionado. Una charla demasiado interesante que sería muy bueno que algún día pudiéramos compartir por estos medios de alguna manera para que las personas que nos siguen pues conozcan un material que seguramente les va a servir mucho. Entonces lo vamos a escuchar, vamos a ponerlo aquí nuevamente de cero y vamos a escuchar esta analogía y vamos a entrar después a mirar un poquitico algunas analogías más que podemos hacer y explicar un poquitico de esto de la Santísima Trinidad. Vamos a escucharlo. La iglesia celebra hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Bien, ahorita vamos a entrar entonces en esto. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Eso que dicen por ahí algunos que no son trinitarios, que nosotros creemos en tres dioses, es falso. No, nosotros creemos es en un solo Dios verdadero y tres personas, que es algo completamente diferente, pero ahorita lo desarrollamos un poquitico más y lo probamos con la Sagrada Escritura. Vamos a seguir escuchándolo. Pero ¿con qué podemos hacer esta analogía? Es algo muy complicado para comprenderlo intelectualmente. ¿Por qué dice él que es muy complicado para comprenderlo intelectualmente? Dicen algunos padres y algunos teólogos que a Dios, que la Trinidad no se explica, que la Trinidad se adora. Y es porque es cierto, es muy complicado entenderlo desde nuestra mentalidad humana tan limitada. Recordemos que Dios no tiene ni principio ni fin. En cambio nosotros tenemos principio y fin. Dios es eterno y nosotros alcanzamos a vivir 30, 40, hasta 100, 110 años. ¿Cómo es posible que una persona tan limitada como nosotros pueda comprender todo el misterio de Dios y todo el misterio del mundo espiritual? Es imposible. ¿Qué podemos conocer nosotros de la Trinidad? Lo que Dios nos ha revelado a través de las Santas Escrituras. Eso es lo que podemos conocer. Entonces, tampoco es que hoy vamos a estudiar lo que las Escrituras nos muestran que está desde Génesis a Apocalipsis sobre la Trinidad, no. Vamos a mirar algunas analogías y vamos a hablar un poquitico del tema. Más adelante podemos estudiar el tema ya completo con todos los textos bíblicos para que nos quede mucho más claro. Entonces, por eso él dice que, ¿cómo explicar algo desde nuestra mentalidad tan limitada? Vamos a seguir escuchando. Pero debemos de sentirlo con el corazón como cristianos católicos. El corazón, por ejemplo, tiene tres capas. Un endocardio, el endocardio es el que se encarga de cubrir las cavidades cardíacas, las cuatro cámaras y las válvulas. Un miocardio, que es como tal el músculo cardíaco que hace las contracciones, los movimientos de sístole y diástole, y un epicardio por donde van los vasos sanguíneos y los nervios que dan alimentación y sensibilidad a ese corazón.
Son tres tejidos diferentes, tres capas, pero es un solo órgano. Y los tres trabajan mancomunadamente para que haya una función cardíaca. Es decir, que podríamos hacer esa analogía con la Santísima Trinidad. Pero ¿por qué hacer la analogía del corazón humano con Dios? Porque Jesucristo se ha manifestado a través de su corazón. Sangre y agua brotaron de su corazón, de su costado. Pero además en la iglesia ha tenido muchas manifestaciones. El Sagrado Corazón de Jesús, que fue manifestado a Santa Margarita Alacoque. O por ejemplo, San Felipe Neri, que se llamó el Santo de la Alegría. Era tan grande su amor y tan grande la alegría que manifestaba, tan grande su buen humor, que cuando murió le hicieron una necropsia y se encontró que tenía dos costillas fracturadas porque su corazón estaba muy grande. Eso se llama cardiomegalia, corazón aumentado de tamaño, y estaba lleno del amor de Dios. Eso es lo que produce Dios en nosotros. Cuando tenemos en esta fiesta unir nuestro corazón a la Santísima Trinidad para que podamos ser diferentes. Acordémonos que dice las Escrituras con los discípulos de Maús en San Lucas. ¿Acaso nuestro corazón no ardía cuando el Señor habla de las Escrituras? Aprovechemos este día de la Santísima Trinidad para, como católicos, entender estos misterios. Bien, entonces ahí tenemos a nuestro hermano y amigo Jason Edilberto Guzmán, que nos ha hecho una analogía muy interesante. Ahora vamos a pasar aquí. Resulta, vamos aquí, por eso yo lo quiero titular Analogía de un médico sobre la Santísima Trinidad. Él nos ha dicho que el corazón tiene tres tejidos, tres capas: el endocardio, el miocardio y el epicardio, que aunque son tres capas, trabajan mancomunadamente para que el corazón funcione, la función cardíaca se dé y nosotros podamos tener vida. Pero aunque son tres capas, es un solo órgano, es decir, es un solo corazón. Y es una analogía que cabe perfectamente con la Trinidad. Es un solo Dios, pero en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que trabajan mancomunadamente dentro de la economía de la salvación. Aprovechando esto que él nos ha dicho, que ya lo dejamos aquí registrado para tenerlo en cuenta, yo nunca lo había escuchado, pero pues obviamente quién más que un médico de profesión nos lo podría decir. Vamos a aprovechar para mirar algunas analogías más sobre la Santísima Trinidad. Antes de mirar esas analogías, yo quiero llevarlos al libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice así: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ojo, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque los que no son trinitarios, los unicitarios, le enseñan a su gente que nosotros creemos en tres dioses. Y eso es completamente falso, eso es una falacia, una mentira. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero, en tres personas, que es muy diferente. Ellos parece que ignoran que nosotros tenemos estos textos también en la Biblia. No solamente este del Deuteronomio, hay otros más de Isaías que repiten que Dios es uno solo. Recordemos también que los judíos que no aceptaron a Jesucristo no son trinitarios, y que Dios se lo pasaba diciéndoles a ellos cuando ellos caían en idolatría, porque todos los pueblos que estaban alrededor de Israel eran politeístas, tenían muchos dioses. Y cuando el pueblo se estaba desviando y caía en idolatría, el Señor le recordaba al pueblo: Dios es uno solo. ¿Para qué se van detrás de ese montón de dioses si no hay sino uno solo, y soy yo, y soy el Dios de ustedes? Entonces, es muy importante, porque si bien es cierto que nosotros podemos estudiar no explícitamente, sino implícitamente la Trinidad desde Génesis, aparece en Génesis, hasta el Apocalipsis, también es cierto que es Jesucristo y el Espíritu Santo quienes son los grandes reveladores, y quienes más explícitamente pues nos muestran la Santísima Trinidad. Entonces vuelvo y repito, que nosotros creemos lo que dice el Deuteronomio, que Dios es uno solo. Pero ese Dios que es uno solo se manifiesta en tres personas diferentes. Para eso los voy a llevar a este cuadro. Recordemos
que Dios es naturaleza divina, es divinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de tres personas, estamos hablando de tres personas de una misma naturaleza, de una misma esencia, que es la naturaleza o la esencia divina. Por eso es que aquí en esta primera imagen, que es una imagen representativa de la Santísima Trinidad, tenemos estas dos manos que están acá, espero que las alcancen a ver. Tenemos esta que representa al Padre, tenemos esta imagen que representa a Jesús y tenemos esta paloma que representa al Espíritu Santo. Entonces tenemos tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una misma naturaleza divina. Por eso es que el Padre es Dios, lo podemos probar con la Sagrada Escritura. El Hijo es Dios, lo podemos probar con la Sagrada Escritura. Y el Espíritu Santo es Dios y lo podemos probar con la Sagrada Escritura. Eso no es lo que vamos a hacer hoy, simplemente estamos hablando de que es una misma naturaleza. Los tres son de una misma naturaleza divina. Para que nos ayude a entender esto, tenemos a este lado una foto familiar, donde tenemos tres personas, un tío, mi sobrina menor y mi hijo menor. Como podemos ver, hay tres personas diferentes, uno, dos y tres personas diferentes, pero de una misma naturaleza humana. Entonces, Dios es naturaleza divina y nosotros somos naturaleza humana. Y aquí vemos tres personas, una, dos y tres, pero de una misma naturaleza humana. De la misma manera vemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tres personas, pero de una misma naturaleza divina. Esto que nosotros creemos está en la Biblia. De hecho, lo voy a leer de la Biblia Reina Valera, que es la versión más usada por todos aquellos no católicos. Miren lo que dice la Biblia Reina Valera en Primera de Juan 5:7. Miren lo que dice. Porque tres, mire, acá está en rojo, tres. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, para que no haya ninguna duda de que los tres en el cielo, no es uno en el cielo, otro por ahí en el aire y otro en la tierra, no, los tres en el cielo. ¿Quién es? El Padre uno, el Padre, mira acá está claramente el Padre. El Verbo, recuerden Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, es decir, Jesús. Entonces el Padre, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo. Uno, dos, tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y miren lo que termina diciendo el texto. Y estos tres son uno. Entonces esto de que nosotros creemos que son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros lo creemos. Además de que hay otro montón de textos que no lo dicen tan explícitamente así, pero que muestran a la Santísima Trinidad. Cuando Jesús manda a Mateo 28, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso dejémoslo para después. Cuando nosotros miramos esta imagen y volvemos a la de Deuteronomio, queda completamente claro que es un solo Dios, como lo ha dicho el libro del Deuteronomio, como lo ha dicho el mismo Dios por medio del Deuteronomio, un solo Dios, pero como lo hemos mostrado en esta imagen, tres personas de una misma naturaleza divina y claramente, explícitamente explicado por Primera de Juan 5:7, porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Vamos a mirar otra de las analogías con las que se representa la Santísima Trinidad, y es un triángulo de tres partes iguales, donde tenemos que Dios, que está aquí en el centro, es decir, la naturaleza divina, la esencia divina. Entonces Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Esto lo podemos probar, después vuelvo y repito, lo probamos con la Sagrada Escritura. Pero tenemos esas tres personas que son Dios y pero ojo, porque esto es muy importante. El Padre no es el Hijo y viceversa, y el Hijo no es el Padre. ¿Se puede probar con la Escritura? Claro que se puede probar con la Escritura. Tenemos que el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Esto lo podemos probar con la Sagrada Escritura. Sí es Dios, pero no es el Padre.
Ya sabemos que es porque es de la misma naturaleza del Padre. Y tenemos que el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Todo lo podemos probar con la Sagrada Escritura. Entonces, en este cuadro, en este rectángulo tenemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres completamente partes iguales, por eso se reparte bien, partes iguales. Todos son Dios, todos son Dios, pero tres personas completamente diferentes, cada una con una función específica, así como nos decía nuestro hermano y amigo Jason Edilberto Guzmán, que ambos siendo tres capas o tres tejidos trabajaban mancomunadamente para que el corazón funcione como debe de ser. Pues tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero trabajan mancomunadamente dentro de la economía de la salvación. Y tenemos esta otra imagen con la que también se ha hecho la analogía de la Santísima Trinidad. ¿Qué tenemos aquí? El H2O, es decir, el agua. El agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Cuando está sólido se palpa diferente, se ve diferente, pero es agua. Cuando está líquido se palpa diferente, se ve diferente, pero es agua. Y cuando está gaseoso se palpa diferente, se ve diferente, pero es agua. Fíjense que tenemos los tres estados del agua, pero los tres estados del agua sí, pero que se pueden palpar y se pueden ver diferente. Entonces, mis queridos hermanos, esta es otra de las analogías con las que a veces se representa lo que es incomprendible a nuestra capacidad humana. Es que nuestra capacidad humana no está para entender esta es la esencia de lo que es Dios. Ni siquiera sabemos si al morir vamos a conocer todo lo que es Dios. Decía, no sé, creo que era San Agustín el que decía, esto sí, alguien lo dijo, pero no les puedo dar la fuente, creo que era San Agustín, que decía que nosotros, que Dios es como el mar, inmenso el mar, y que nosotros somos como una arenita que cae al mar. Nos sumergimos en Dios, sí, pero de ahí a que podamos, al estar sumergidos en Dios, conocer toda la inmensidad de lo que es Dios, ni siquiera lo podemos saber el día que estemos con Él, no lo podemos saber. Entonces, no sabemos si sí o si no, pero lo que queremos decir de alguna manera es que nosotros somos limitados y tenemos que recurrir a estos ejemplos, a estas analogías para entender algo que es un misterio de Dios, pero que es claramente revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces, mis queridos hermanos, junto a los tres tejidos del corazón, el endocardio, el miocardio, el epicardio, tres tejidos que trabajan mancomunadamente para que el corazón funcione como debe ser. Entonces tenemos a Dios que es naturaleza divina, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tres personas de una misma naturaleza divina, así como podemos tener aquí tres personas de una misma naturaleza humana, o podríamos tener 100 personas y no dejan de ser 100 personas de una misma naturaleza humana. Y tenemos entonces el triángulo equilátero que nos muestra que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Y también tenemos la analogía donde el agua puede estar en sólido, líquido y vaporoso, pero sigue siendo agua. Y remato nuevamente con primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Entonces, mis queridos hermanos, espero que estas pequeñas analogías nos ayuden a entender algo que es un misterio de Dios, que nos ayuden a comprender un poco, pero sobre todo lo que nos decía el hermano Jason. Hay que vivirlo en el corazón, hay que sentirlo, hay que darnos completamente al amor del Padre, al amor del Hijo, al amor del Espíritu Santo. Hay que rendirnos completamente a ellos. En eso tiene sentido la Santísima Trinidad, que nosotros reconociéndolos como Dios, los tengamos en primer lugar, les demos el primer puesto y vivamos de acuerdo a su plan, al amor que nos tienen y a lo que Él ha designado y ha querido para cada uno de nosotros. El Padre que crea, el Hijo que redime, que salva en la cruz y el Espíritu Santo
que santifica, que se une a nuestro espíritu y nos ayuda con la santificación de nuestras almas para que nosotros podamos clamar que Dios es Padre y poder estar algún día en su amada presencia. Es el sueño que todos nosotros tenemos. Queda pendiente para que después entonces hagamos un estudio que es amplio, pero es muy bueno si nosotros queremos comprender este tema de la Santísima Trinidad que aparece desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Hoy era solamente, aprovechando esta analogía, un pequeño resumen muy cortico, haciendo otras analogías que nos ayudan a comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Envío nuevamente a mi amigo Jason un saludo y un abrazo muy grande. Y a todos ustedes, no se les olviden, si no son parte de este canal, espero que se suscriban y que toquen esa campanita de notificaciones. También le pueden dar like. Recuerden que todo eso de que se suscriban y que le den like ayuda para que el algoritmo vea que los videos sí son vistos y los promocione. Pero a mí lo que más me interesa de esto es que los compartan con familiares, amigos y conocidos, para que ellos reciban también esta formación. Sin más entonces, nos vemos, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes.